Ya vemos 58, pero sin duda se van a meter otros cuantos más. Entonces demos unos minutitos más para que todos pudieran ingresar. Eh, Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En la última clase presencial estábamos hablando de los inicios de la sociología. Si recuerdan, hablamos de tres sociólogos muy importantes, diríamos los padres de la sociología, como eran Saint-Simon, Augusto Comte y también Spencer, cada uno de ellos con sus propias ideas sobre la sociedad. Pues el día de hoy vamos a hablar solo de un autor, porque este autor es tan importante para el tema no solo de la sociología, sino en realidad para la ciencia política, para la economía. De este autor fue considerado, no solo por mí, sino por muchas personas, el más importante del siglo XX, y yo diría que aún en el siglo XXI se sigue sintiendo la presencia ideológica de Carlos Marx, ¿verdad? Que es de quien vamos a hablar el día de hoy. Creo que ustedes seguramente ya vieron a Carlos Marx en la clase de economía. Pues hoy vamos a referirnos especialmente a los temas de sociología de Marx, ¿verdad? Pueden ver la presentación ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. Bueno, hablemos de Carlos Marx. Su obra abarca economía, sociología, historia, ciencia política, filosofía. En economía, por supuesto, su obra más importante es El Capital, que es un libro muy denso de leer. Eh, en historia tiene muchísimos libros. En política podemos decir que el manifiesto del Partido Comunista es el más influyente. Y en sociología, aunque no tiene un libro como tal de sociología, pero las ideas que él desarrolla junto muchas veces a su colega Federico Engel son, digamos, los que sobre todo han creado ciertas categorías y cierto método que sigue teniendo mucha influencia hasta ahora. Entonces, sus obras más famosas, el Manifiesto Comunista de 1848 y el Capital de 1867. Se le considera el padre del socialismo científico y del materialismo histórico. Como les comentaba en la última clase, no nació el socialismo con Marx. El socialismo viene mucho antes que Marx. Ya Saint-Simon era un socialista. Habían antes de él socialistas en la Revolución Francesa, en muchos otros, eh, digamos, ámbitos culturales. Hay un libro de la F, Historia del Socialismo, que nos demuestra que antes de Marx ya habían varios autores socialistas. Lo que pasa con Marx es que a él se le atribuye la creación del socialismo científico, porque precisamente le da un método. Bueno, él de hecho tenía una gran pelea con los llamados socialistas utópicos, como Owen y otros que decían que la sociedad podía cambiar con la buena voluntad de las personas, que sobre todo los empleadores se dieran cuenta de que la explotación de los trabajadores es mala y entonces se puede hacer una especie de cooperación. Entonces Marx decía no. Marx decía, para que se haya una transformación social tiene que haber una revolución. Si no es así, no se van a mover las estructuras. Y él planteaba esto basado en un análisis histórico, ¿verdad? No era porque él tuviera el capricho de que tuviera sangre o que tuviera que tener una revolución violenta, sino porque él demuestra que en la historia las principales cambios económicos y sociales se dieron a través de revoluciones. Entonces, por eso tiene muchas discusiones con los socialistas utópicos como Proudhon, Owens y otros, porque él sí era muy radical en sus ideas, ¿no? Y del materialismo histórico, precisamente porque utiliza la historia como la base para transformar la sociedad. Por supuesto que él estuvo influido por otros autores importantes, sobre todo por Hegel, uno de los filósofos más importantes de Alemania y de la filosofía moderna, y por Feuerbach, que también era un materialista.
Es decir, él no inventa el socialismo ni inventa el materialismo, pero sí los lleva a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel de desarrollo y sobre todo un desarrollo teórico. La idea principal de Marx en el tema social es que la sociedad es una entidad conformada por dos grandes estamentos, la base económica y la superestructura. En la base económica encontramos el modo de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Todo es cómo la gente produce lo necesario para vivir, ¿verdad? Cómo se relacionan estas fuerzas productivas y eso condiciona todo lo demás, la superestructura. O sea, todo lo que conocemos como política, justicia, arte, religión, toda la cultura, todo eso es para Marx una superestructura que solo está por encima de la base económica. Y la base económica condiciona lo demás. Es decir, si la base económica es un modelo esclavista donde se permite que las personas sean esclavizadas para producir, entonces la justicia, las leyes van a permitir que eso sea legal. ¿Por qué? Porque la superestructura responde a la base económica, ¿verdad? Igual, el arte va a ser relacionado con temas de esclavitud y la religión también va a ser una religión que permita la esclavitud. Mientras que si hay un cambio en la base económica, si pasamos a un modelo, en lugar de un modelo esclavista, pasamos a un modelo feudalista, donde la gente ya no puede ser usada como herramientas, todo lo demás también va a cambiar. Y la religión va a cambiar y va a ser una religión católica que permitía mayor igualdad entre las personas, pero siempre subordinación hacia los patronos, o también va a cambiar la cultura, va a cambiar la misma justicia, el derecho va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a adecuar a la base económica. Entonces, esta idea de Marx de que todo es económico, de que todo depende de lo económico, es una de las más importantes de su idea sobre la sociedad y tiene bastante basamento científico. Si vemos todas las guerras que hay en la humanidad, de alguna u otra forma, tiene que ver con el tema económico. Vean la guerra de Rusia con Ucrania ahorita, ¿verdad? Es un tema de territorio, pero más que el territorio son las salidas al mar estratégicas que Rusia quiere y que para tenerlas tiene que invadir territorio que algunas veces ha sido de ellos también, que es el territorio de Ucrania. Vean las guerras en el Medio Oriente, no solo tienen que ver con religión, tienen que ver también con el tema del petróleo, ¿verdad? Entonces, todo es económico, diría Marx. Todo lo que importa realmente, todo lo demás es superestructura. Esta idea ha sido criticada también por varios autores. Por ejemplo, Norberto Bobbio, un jurista y político muy importante, dice que siempre hay relación entre la base económica y la superestructura, pero que también a veces la política, la justicia, toda la superestructura puede desarrollarse sin necesidad de la base económica, ¿verdad? Y lo vemos en fenómenos a veces de justicia. Por ejemplo, los derechos laborales tuvieron un desarrollo aunque no hubo un cambio en la base económica. O diría un marxista, pues por eso fue, porque como se empezaron a reconocer los derechos laborales, entonces la gente ya no peleó por la revolución, sino por mejorar sus condiciones de vida. Pero entonces no es una total dependencia la que hay. Sí hay relación, eso es innegable, pero no es tan automática o tan dependiente totalmente como lo planteaba Marx, ¿verdad? O sea, no se abandona todavía esa idea. La mayoría de personas consideran que el tema económico es el fundamental. Veamos ahorita en Estados Unidos, el tema de las elecciones es económico. El tema de ahorita, le preguntamos a los guatemaltecos cuál es su principal preocupación, todos van a decir es el costo de vida, es la economía, ¿verdad? Lo que mueve la sociedad. Y todo lo demás tiene relación con esa cuestión económica. Ahora, entonces, para Marx, si hay un cambio en la base económica, va a cambiar la superestructura, ¿verdad? Y cada modo de producción que se ha cambiado ha generado un cambio en toda la sociedad. ¿Y qué es la base económica?
Esto ustedes lo vieron en economía, no me voy a detener mucho en esto, ustedes ya saben qué significa cada una de estas categorías. El modo de producción es la forma en que los hombres producen los bienes que necesitan para vivir, la forma en que se combina todos los demás elementos. Los medios de producción son los materiales que se necesitan para producir. El objeto de trabajo son las cosas sobre las cuales se aplica el trabajo, la materia prima. Los medios de trabajo son las herramientas, instrumentos de trabajo, máquinas, las fuerzas productivas, que son los hombres que trabajan para producir las cosas, las relaciones de producción, que son las relaciones que se establecen entre los hombres para producir, las formas de propiedad, que es la relación que tienen los hombres con los medios de producción, y las formas de distribución, la forma en que se reparten las ganancias. Todo esto, y perdón, pero estoy dejando entrar a algunas personas, por eso me interrumpo la presentación a veces, por eso es que doy unos minutos para que todos entren, para que no estén interrumpiendo la clase, ¿verdad? Pero les decía que esta constituye la base económica de toda sociedad, dice Marx. ¿Cómo es que las personas producen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Si hay una persona que es dueño de los medios de producción o no son de nadie. Si las personas, la gente, es parte de los medios de trabajo o son personas consideradas individuales. De toda esa relación depende cómo se va a modificar toda la sociedad, porque para Marx, dependiendo de la base económica, así se transforma toda la sociedad. Por ejemplo, en un sistema donde es un sistema comunista, donde nadie es dueño de los medios de producción, entonces la propiedad privada sobre los medios de producción deja de existir, ¿verdad? En los países comunistas como Cuba, como Corea del Norte, ustedes no van a ver que hay un señor que diga yo soy dueño de esta fábrica, porque las fábricas son de todos, son del Estado. Entonces el derecho de propiedad sobre los medios de producción no existe, existe sobre otras cosas, sobre la ropa, sobre el carro, sobre su casa, pero no sobre los medios de producción, ¿verdad? Entonces, así como cambia cada base económica, va a cambiar el derecho, va a cambiar la cultura, va a cambiar la misma religión. En los países socialistas, pues la religión predominante no es el budismo ni es el catolicismo, porque la base económica está estructurada de tal forma que no mezcla la religión en el modelo de producción, ¿verdad? Entonces, ustedes van a China, por ejemplo, aunque sí hay budistas, hay muchos templos budistas, pero es un país principalmente ateo. ¿Por qué? Porque la base económica es de un sistema socialista, o la mayoría de China es socialista en el tema económico y político, entonces eso también afectó a la superestructura, diría Marx. Entonces vamos a ver así que en países como la India, que es un país donde hasta hace poco tiempo había un sistema de castas, donde la gente estaba condenada toda su vida a estar en una casta, y esto también tiene que ver con la base económica, porque así también se produce, entonces también la religión es una religión que permite ese tipo de cosas. Entonces la relación entre base económica y superestructura es una idea central de Marx. ¿Y qué es la base económica? Pues es todo esto. Es cómo la gente produce lo que necesita para vivir. Y dentro de las relaciones de producción, en la base económica, existe lo que Marx llama clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Son grandes grupos de personas que se clasifican de acuerdo a la posición que ocupan en un modo de producción, a la propiedad sobre los medios de producción y a la forma de repartir las ganancias, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo se combinen estos tres elementos, ¿verdad? El lugar que ocupan, la propiedad, si es propietario o no es propietario, y la forma de repartirse las ganancias, así se va a ubicar una persona en la clase social que le corresponde. Esta idea de Marx también ha ido elaborándose, ha ido, no diría yo superándose, porque decir que no existen las clases sociales, eso en realidad es, como lo vamos a ver en la próxima clase, no es real. Las clases sociales son una realidad. Y vamos a hablar de eso muy detenidamente en la próxima clase, por eso no nos vamos a detener hoy. Pero para Marx, estas clases sociales están en constante lucha. La lucha que él llama la lucha dialéctica, ¿verdad? Una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante quiere mantener a la clase dominada servil a él, a ellos,
y la clase dominada quiere liberarse, ¿verdad? Entonces, de esa lucha es que surgen los cambios sociales, dice Marx. Entonces, vemos que es una visión totalmente diferente a la de los otros sociólogos que hemos visto. Recuérdense que los otros sociólogos eran de una visión, la sociedad parece un animal, parece una máquina, todo está bien, todo funciona bonito para que una sociedad camine bien. Marx dice no, Marx dice la sociedad está luchando, las clases sociales son personas que están peleando por transformar la sociedad unos y los otros por mantener su status quo. Y de esa lucha es que surge la movilización de la sociedad. Entonces Marx ve la lucha social como algo positivo. La lucha de clases es lo que produce los cambios sociales, dice Marx. En cambio, los otros sociólogos son más sociólogos de, digamos, mantener el status quo, ¿verdad? Incluso recuérdense que Comte decía orden y progreso, sí, pero entonces él mantenía el orden y de ahí se podía progresar poco a poquito. Marx dice no, a veces es necesaria una revolución para que una sociedad progrese. Y para eso plantea él un análisis histórico. Él y Engels, en diferentes libros, hacen un análisis histórico de cómo fue evolucionando la sociedad. Y ellos dicen, la primera forma de producción, el primer modo de producción que se conoció en la historia de la humanidad fue la sociedad primitiva. Esta que vemos de los hombres de las cavernas, esta que vemos en los libros de historia, donde todos vivían y todos convivían entre ellos y los medios de producción eran de todos, ¿verdad? Iban a ir a cazar a un mamut o a un animal, iban a ir a recolectar sus alimentos, pero no era que alguien dijera, no, ese mamut es mío, yo lo maté. No, lo mató, pero la carne es de todos. Lo que recolectó es de todos. Había una comunidad, ¿verdad? La relación de producción era la cooperación, todos cooperaban con todos. Había una, sí, división natural del trabajo. Los hombres iban a cazar, las mujeres iban a recolectar, las mujeres se quedaban cuidando a los hijos, porque además había una promiscuidad, había las relaciones sociales que era una poligamia total. No se sabía quién era el padre, se sabía quién era la madre. Entonces eran sociedades matriarcales, ¿verdad? No era la familia núcleo tradicional como la que conocemos ahora. Estamos hablando de esto de hace miles de años, ¿verdad? Cuando todavía no existía la civilización, no existían clases sociales aquí, no había quienes tenían más que otros. Claro, había cierta jerarquía entre la tribu, a veces el más anciano, a veces las mismas mujeres eran las que llevaban ciertas voces de preeminencia en las tribus, pero esa estratificación no obedecía a cuestiones de propiedad sobre los medios de producción, sino sobre liderazgo dentro de las tribus, ¿verdad? Entonces, en este primer momento no había clases sociales, porque no había propiedad sobre los medios de producción, pero luego empiezan estas sociedades a producir más de lo que necesitan para vivir, se perfeccionan los mecanismos de trabajo, aparece la agricultura como tal, ya las herramientas de trabajo empiezan en lugar de recolectar a cosechar, en lugar de cazar a pastorear y van teniendo excedentes de riqueza. Y ahí aparece ya alguien que se apropia o grupos que se apropian de esta riqueza excedente y se crean las clases sociales y se pasa de una forma violenta porque estos empiezan a esclavizar a otros al siguiente modelo que es la sociedad esclavista. Y si analizamos la historia de la humanidad, en casi todo el mundo han habido en algún momento sociedades esclavistas. En este modelo aparece la propiedad privada, se va perfeccionando las herramientas de producción y aparece la primera división social del trabajo. Ya no es natural, es social. ¿Y cuál es la división? Pues los que trabajan son los esclavos y los amos son los dueños de los medios de producción, incluyendo también los dueños de los esclavos. Y analicemos toda la historia de la humanidad, vamos a ver que en algún momento aparecieron con esclavos. Los egipcios esclavizaron a los israelitas, los chinos tenían esclavizados a muchas tribus, los egipcios pues a un montón más, aparte de los israelitas, incluso en Estados Unidos tuvieron esclavos. Los mayas tenían esclavos de otras tribus que conquistaban, ¿verdad? Incluso en la colonia española, en la primera etapa, se tuvieron esclavos también.
Los esclavos no son por temas raciales, sino también de la misma comunidad étnica, pero que habían sido sometidas por los otros, ¿verdad? Como era con los mayas, con los aztecas, en la India o con los árabes. Entonces, lo importante es que aquí aparece esta división social entre amos y esclavos. Los amos eran la clase dominante, que eran los esclavistas, eran dueños de los medios de producción y de los esclavos. Y los esclavos no eran dueños, pero ni de su propia vida. Los podían vender, los podían torturar, los podían matar, eran propiedad. Y como propiedad, uno puede hacer lo que quiera con la propiedad. Y las leyes protegían a los amos. Ahí es donde dice Marx, la superestructura donde se incluye el derecho, donde se incluye la religión, donde se incluye la cultura en general, eran todas a favor de los esclavistas. Por eso dice Marx, la ley es la voluntad de la clase dominante, el derecho es la voluntad de la clase dominante convertida en ley, ¿verdad? Porque él dice, en este caso, en una sociedad esclavista, los esclavistas podían hacer las leyes como ellos lo querían, ¿verdad? Ellos eran la clase dominante. Y vean cómo era la sociedad en Estados Unidos en el tiempo del esclavismo. Era perfectamente legal tener esclavos. Los que fundaron Estados Unidos, George Washington, Jefferson, Benjamin Franklin, todos ellos eran esclavistas, ¿verdad? Hicieron las leyes de tal forma que se mantuviera la esclavitud. Fue hasta que llegó Abraham Lincoln que modificaron la Constitución para pasar de una sociedad esclavista a una sociedad capitalista, pero eso fue hasta 1800 y pico, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple lo que planteaba Marx. Si la clase dominante es la que puede modificar el derecho, modificar la cultura de tal forma que les sirva a su propósito, que es mantener el modo de producción. Ahora, el modo de producción esclavista duró miles de años en muchas culturas, pero empezó también las revoluciones de esclavos. Ahí es donde Marx dice la dialéctica, la lucha de clases. Los esclavos empezaron a rebelarse, por ejemplo, los romanos y los griegos, que eran sociedades eminentemente esclavistas, tuvieron revueltas de esclavos muy importantes. La de Espartaco es una de ellas, que era un esclavo que lo obligaban a luchar en el Coliseo romano. Él se rebeló y puso en jaque a Roma en un buen tiempo. Pero no solo fue las luchas sociales. Y aquí es otro tema importante porque también el cristianismo jugó un papel muy importante para abolir la esclavitud, ¿verdad? Digamos, en la historia del cristianismo vienen los y empiezan a plantear una religión donde pues todos son hijos de Dios. No hay una división natural. Se querían plantear los esclavistas. Entonces, todos tienen un mínimo de dignidad. Y el Imperio Romano se convierte al cristianismo y se va pasando al otro tipo de sociedad, ¿verdad? Las luchas de los esclavos y la influencia del cristianismo hicieron que llegara el siguiente medio de producción, que era la sociedad feudal. ¿Y cómo es el análisis sociológico de la sociedad feudal? En este momento, que más o menos estamos hablando a partir del año 500, con la caída del Imperio Romano y la invasión del Imperio Romano por las tribus del norte de Europa, entonces el Imperio Romano, que abarca toda Europa, básicamente asume este modelo, ¿verdad? España, Italia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Rumania, todos asumen más o menos este modelo, que es que se crean las clases sociales del señor feudal y del siervo. El señor feudal es el dueño de los medios de producción, que básicamente la tierra son sociedades agrarias, y los siervos cultivan la tierra para el señor feudal. En este momento se perfeccionan algunas herramientas, se crean las primeras máquinas, aparece el comercio a gran escala, entonces, pero sigue siendo una sociedad agraria, sigue siendo una sociedad que depende de la tierra. La única diferencia es que la gente ya no es parte de los medios de producción, sino que la gente puede ser propietaria de una parcela, no propietaria, sino arrendataria de una parcela de tierra que es propiedad del señor feudal. El señor feudal les da lugar para vivir, les da un lugar para cosechar para ellos, pero tienen a cambio que trabajar para el señor feudal.
O sea, no les pagan un salario, sino que los dejan cosechar para ellos y para vender ellos, pero la mayoría del trabajo tiene que ser para el señor feudal, ¿verdad? Entonces el siervo poseía las herramientas de trabajo y una porción de tierra. Los vasallos o siervos eran las personas de la clase social más baja. Había una clase social alta, que eran los caballeros, los nobles, la iglesia, que era quienes eran los dueños de las tierras, y hasta arriba de la pirámide, el rey, ¿verdad? Eso eran las sociedades feudales que se crearon en Europa durante la mayor parte de la Edad Media. ¿Y qué pasó al final? Duró más o menos 1000 años en la mayoría de Europa. Todavía para la conquista de América, todavía eran sociedades feudales en su gran mayoría en Europa, pero ¿qué empieza a pasar aquí? Aparece el comercio, aparece una clase social nueva, producto de los intercambios comerciales, que son los burgueses. Los burgueses son los comerciantes que empiezan a acumular mucho dinero, producto de los viajes que realizan, y no tienen acceso al poder político, porque el poder político estaba controlado por los nobles, por la clase social terrateniente. Entonces lo que hacen es una revolución, pero revoluciones burguesas, donde los comerciantes, los profesionales se unen con el pueblo para derrocar en algunos casos al rey o en otros casos solo a los nobles, ¿verdad? Y ellos asumir el poder político. Y aquí aparece el siguiente modelo económico, que es la sociedad capitalista. Aquí estamos hablando que estos grandes comerciantes empiezan a invertir en las fábricas, en la maquinaria. Aparece también, primero en Inglaterra y luego se genera en todo el mundo la revolución industrial con la máquina de vapor y después la electricidad. Y ya aparece una nueva clase social dominante que es el capitalista, el burgués, que es el dueño de las fábricas, es el dueño de las fincas donde está la materia prima, pero ya no es la tierra la principal riqueza, sino que es la industria, es transformar la materia prima en algo más, ¿verdad? Entonces, los dueños de las fábricas y los dueños de la tierra y de la materia prima, de las minas, del carbón, del oro, empiezan a ser los más importantes de la sociedad, y los trabajadores son los llamados proletarios, venden su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. El capitalista se queda con las ganancias y el trabajador recibe su salario, ¿verdad? Entonces, así funciona la sociedad capitalista, que aparece a finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1780 y tantos, 1790 y tantos, básicamente la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Inglesa, son los detonantes de este aparecimiento del capitalismo, y la revolución industrial, que aparece más o menos en esa época también. Entonces, Marx, que escribe en 1850 más o menos, está inmerso en esta sociedad capitalista y está inmerso en el momento más, digamos, avanzado de la sociedad capitalista, que es el imperialismo, donde los países capitalistas someten a países menos avanzados. Y el país capitalista más importante en ese momento es Inglaterra. Inglaterra, y como ya vimos también las ideas de Spencer, Inglaterra era un país que sometía a otros países para obtener materia prima y ellos poder seguir transformándola en sus fábricas, ¿verdad? No solo lo hace Inglaterra, también lo hace Alemania, Bélgica, Francia, van a conquistar todos los países de Europa, parte de los países de Asia, y tenían sus colonias también en América. Entonces se van convirtiendo en grandes países que empiezan a dominar no solo adentro de sus países, sino también al mundo, con este sistema de que las grandes propiedades, los grandes empresarios son dueños de las empresas. Marx vio este momento y Marx decía, hay que cambiar este modelo. ¿Y por qué hay que cambiar este modelo? Porque en el momento que Marx escribe, la sociedad capitalista era totalmente explotadora de los trabajadores. No había horarios de trabajo, no había garantías mínimas. Estamos hablando de 1850. En ese momento las personas tenían que trabajar 12, 14, 16 horas. No había un salario mínimo, no había vacaciones, los niños trabajaban, las mujeres trabajaban.
como les digo, la media de vida era de 35 años, porque eran tan agotadoras, la gente se moría de joven porque tenía que trabajar la mayor parte de su vida y había muchos accidentes de trabajo. Además, las fábricas eran lugares peligrosos. Entonces, cuando Marx escribe, la mayoría de trabajadores eran realmente explotados. Claro que estaban mejor que los esclavos, pero no mucho mejor, ¿verdad? Porque no había un Estado que peleara por ellos. No había leyes que favorecieran a ellos. Las leyes que habían eran las leyes que les interesaban a los capitalistas, oferta y demanda, incluyendo el trabajo. No había un código de trabajo en los países. Eso apareció hasta 1919, después de las guerras mundiales. Antes de eso no habían garantías mínimas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Marx? Que hay que cambiar la sociedad. ¿Y cómo hay que cambiarla? Hacia una sociedad socialista. Entonces ya no va a haber explotación del hombre por el hombre, sino que el Estado se va a apropiar de todos los medios de producción, va a nacionalizar todas las fábricas, va a quitarle a los capitalistas los bancos, las fincas, todo eso ya no va a existir porque va a ser parte, por lo menos no va a existir en manos privadas, va a ser parte del Estado. Y Marx se involucra políticamente. Marx es un revolucionario. Él escribe el manifiesto del Partido Comunista diciendo: proletarios, unidos y tomad el poder, ¿verdad? Para que cese la explotación contra ellos. Entonces, él dice que en la sociedad socialista no van a existir las clases sociales, los trabajadores van a recibir toda la misma parte de bienes y servicios y cada miembro de la sociedad va a recibir bienes de acuerdo a su trabajo. Esta es la utopía de Marx. Y él dice, esto es posible si los trabajadores toman el poder mediante una revolución, se organizan, suprimen la propiedad privada de los capitalistas y se reparten los bienes de acuerdo a el trabajo que cada uno tenga. No es en base a la posición que se ocupe. Por eso no va a existir ya clases sociales. Y esto se implementó, no mientras Marx estuvo vivo, pero sí se implementó en Rusia en 1917, cuando los bolcheviques llegan al poder en Rusia, quitan a los zares y empiezan la primera sociedad socialista como tal. Y en el siglo XX hubieron muchos países que se convirtieron al socialismo por medio de revoluciones, ¿verdad? Por medio de luchas, por ejemplo, China, Rusia, que después se transformó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no solo la Rusia, sino un montón de países que fue conquistando, toda la Europa del Este, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, también en América, Cuba, Nicaragua, en África muchos países. Entonces, en realidad, en el siglo XX, después de la Revolución Rusa y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los países socialistas eran bastantes, la mitad de Alemania era socialista. Y en todos estos países no había dueños de los medios de producción, sino que las fábricas eran del Estado y todos los que trabajaban en esas fábricas trabajaban para el Estado. Entonces no había clases sociales en ese tipo de sociedad. Pero Marx decía, la fase socialista es una fase nada más, todo es del Estado. Y esto va a durar mientras que se perfeccione el sistema socialista de tal forma que se pueda pasar al siguiente momento, que sería la sociedad comunista. ¿Y cuál es la sociedad comunista? Es un grado avanzado del socialismo, ¿verdad? Ahí tampoco existen clases sociales. Se llega a un nivel de tecnología, dice Marx, que se puede satisfacer todas las demandas de los ciudadanos, asegurando el grado más alto de vida para toda la población, de forma que se le den a cada quien según sus necesidades. Y entonces ya no va a ser necesario el Estado, porque desaparece y los seres humanos colaboran entre sí libremente, como que fuera una sociedad primitiva, solo que una sociedad súper avanzada, tecnológica, donde ya no existen divisiones sociales, donde a cada quien se le da lo que necesite y todos trabajan para todos. Esa es la visión de Marx. Nunca se llegó a una sociedad comunista, a que se desapareciera el Estado, ¿no? O sea, lo que llaman comunistas son en realidad socialistas, ¿verdad? Se quedaron en esta etapa. Ahora, por supuesto que las ideas de Marx llevadas a la práctica no funcionaron tan bien como él pensaba.
y muchos países pues pasaron, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasó 80 años en el modelo socialista hasta que colapsó el modelo y regresó al capitalismo. Igual la mayoría de países que llegaron al socialismo colapsaron y regresaron al capitalismo. Actualmente en el mundo habrán dos países realmente socialistas, que son Cuba y Corea del Norte. Bueno, Vietnam puede ser también considerado un ejemplo de países socialistas. Pero China, por ejemplo, que sigue siendo socialista en lo político, ya no es socialista en lo económico. La economía de mercado de China es como la de Estados Unidos en muchas partes. Ustedes van a China y van a ver Rolls Royce, van a ver Tiffany's, van a ver todas las marcas grandes y hay chinos millonarios y están avanzando más que Estados Unidos en un montón de tecnología. Entonces China sigue siendo socialista en lo político, pero ya no en lo económico, ¿verdad? Entonces las ideas de Marx son vigentes algunas. El tema de las clases sociales, que es nuestro objeto de la próxima clase, sigue siendo vigente, solo que se ha transformado. Siguen existiendo las clases sociales, pero ya no son como las que Marx había visto en 1850. Hay otros factores también que intervienen. Que existe todavía explotación para clases trabajadoras, existe en sociedades como Guatemala. Van a ver cuánto le pagan a la gente en las fincas de café, en las fincas de azúcar, y cuánto ganan los dueños de estas fincas. Van a ver cuánto le pagan a un montón de trabajadores en las maquilas y cuánto ganan los dueños de ellos. Y hay una explotación innegable. O sea, la realidad social, sobre todo en los países tercermundistas, vamos a ver que es un país tercermundista también más adelante, sigue siendo un nivel de explotación. O sea, el análisis de Marx de las clases sociales, de la explotación de la clase dominante hacia la clase dominada, sigue siendo perfectamente válido. Lo que se critica es la forma como hacer los cambios. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores empezaron a tener mejoras en sus condiciones de vida. Entonces, buenos salarios, buenos leyes, buenos sistemas de educación, de salud, de seguridad social. Entonces los trabajadores ya no querían hacer la revolución, querían seguir mejorando su nivel de vida y lo lograron, ¿verdad? Dentro de un sistema capitalista, pero no en todas partes. Y ahí tiene que jugar el papel del Estado y de las leyes laborales que protegían a esos trabajadores, pero eso es otra cosa que excede un poco del tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Estoy escuchando algunas manos levantadas, no, o algunos comentarios son. Sí, como dice Heidi, Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo, mucha concentración de riqueza en pocas manos, totalmente. De acuerdo, ¿verdad? Esto es una realidad. En Guatemala tenemos uno de los niveles de pobreza más altos del continente. Todavía mucha gente no sabe leer y escribir, muchísima. Vamos a analizar Guatemala más a fondo después, en una parte que tenemos todavía esta primera unidad que se llama Sociología de Guatemala. Vamos a hablar de Guatemala en esos aspectos. Muy bien, Heidi. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario sobre Marx? ¿No? ¿Qué será Venezuela? No me pregunta. ¿Sí, Pablo? Perdón, yo tengo una duda. Fíjese que una vez estaba escuchando problemas así de economía, pero peleaban lo que es el fascismo, si no estoy mal, creo que no. Pero ¿en qué consistía eso? No logro entenderlo. El fascismo. ¿Sí? Bueno, el fascismo es otro modelo. El fascismo es un modelo económico y político que se implementó en algunos países a principios del siglo XX. Podemos decir Alemania con Hitler, Italia con Benito Mussolini, España con Francisco Franco, y en América Latina también podemos ver algunos países que adoptaron el fascismo. El fascismo es un sistema que es capitalista porque mantiene la propiedad privada sobre los medios de producción,
no los agarra el Estado, como en el comunismo, socialismo, no los agarra el Estado, sino que siguen siendo propiedad privada. Lo que hace el fascismo es, primero, prohibir que haya otros partidos políticos más que el partido fascista, ¿verdad? Entonces es un sistema de partido único, por lo general es una dictadura que protege a las empresas y ataca a la organización de los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos son una estructura ideológicamente socialista, porque busca mejorar las condiciones de los trabajadores. En cambio, el fascismo busca mejorar las condiciones de los empresarios principalmente. Entonces, ahí en el fascismo existe la propiedad privada, se caracteriza más que todo por su nivel de violencia, por su nivel de expansión del fascismo, donde fue implementado, sobre todo en el caso de Hitler, que él quería que Alemania terminara conquistando toda Europa, por ideas también de el espacio social mínimo, decía él, que necesita Alemania para crecer. Entonces, el fascismo, no hay un desarrollo teórico tan grande sobre el fascismo en lo económico, como sí hay en el socialismo, porque al final de cuentas el fascismo sigue siendo capitalista. Las grandes empresas de Alemania, de Italia, se mantuvieron casi iguales durante el fascismo. Lo que pasaba era que los trabajadores eran más obligados a trabajar durante el fascismo, que es como un capitalismo, pero autoritario. Es como un capitalismo más fuerte, más de extremo, ¿verdad? Donde no quieren reconocerle derechos a los trabajadores, donde casi todos los beneficios son para las grandes empresas, pero además es autoritario y personalista y verticalista. Y en eso se diferencia con el capitalismo normal, porque el capitalismo normal se desarrolla principalmente en países donde hay democracia. Entonces, Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, es un país donde hay una democracia representativa, donde las personas eligen a sus gobernantes. En el fascismo es mucho más autoritario, mucho más militarizado, ¿verdad? Por eso las dictaduras militares que se hicieron en Latinoamérica podían considerarse como fascistoides, ¿verdad? Porque no había democracia, aunque había propiedad privada, aunque había medios de producción, fábricas, no era estatal, pero era autoritario el modelo. Entonces, es buena pregunta y es importante porque mucha gente cree, y lo van a ver en las redes sociales, que los fascistas eran socialistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el partido nazi en Alemania se llamaba el Partido Nacional Socialista. Entonces dicen, no, mira, son socialistas, son de izquierda, pero no, nada que ver, al contrario. Los peores enemigos de los fascistas eran los comunistas, ¿verdad? De hecho, Hitler entra en guerra con Rusia y los primeros que entran a Alemania son los rusos, que eran comunistas. Pero la diferencia es porque en las sociedades fascistas hay un capitalismo, o sea, sí existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Qué interesante ese tema, es que también he visto unas películas que hablan de la pelea del fascismo y el comunismo también, y veo cómo la puja de poderes entre los partidos, de que unos quieren levantar un partido, pero los mismos fascistas no dejan, ¿va? Entonces tenía la duda. Gracias, Lick. No, sí, es que esa es la característica que sí tienen en común el comunismo o socialismo con el fascismo, que en los dos sistemas solo hay un partido. Esa es la característica que sí tienen igual. Y son autoritarios. Los países comunistas son autoritarios. En Cuba no hay libertades políticas. Vean Venezuela, actualmente tampoco hay libertades políticas plenas, ¿verdad? Ni libertad de emisión del pensamiento. Vean en Nicaragua cómo persiguen a los periodistas. Entonces, los países socialistas donde implementaron los sistemas socialistas también eran autoritarios. La diferencia era económica con el fascismo, pero ambos eran estados muy autoritarios, estados que no permiten la disidencia política, ¿verdad? Tienen otras ventajas. Ahí la gente en Cuba no tiene hambre, no se mueren de hambre como en Guatemala, tienen sus alimentos completos, tienen una educación básica, todos, ¿verdad? No hay nadie que no sepa leer y escribir, ¿verdad? Pero no tienen las libertades. Entonces, muchas veces la idea es, ¿qué quiere más la gente? ¿Libertades o estar seguros de su
de su alimentación, de su vivienda, de su seguridad social, de la salud, ¿verdad? Cuando hablamos de los países socialistas, ellos en su mayoría cubrieron esa parte muy bien, pero no las partes de las libertades, ¿verdad? Entonces, al final hay un intermedio entre los dos, entre el capitalismo y el socialismo. Hay una llamada tercera vía o llamado, mejor dicho, una socialdemocracia, donde hay capitalismo, pero con un enfoque social, que es el que se ha implementado en muchos países europeos. Por eso ustedes ven que los europeos no tienen tanto dinero como los gringos, no tienen tanto dinero como Estados Unidos. Sus fábricas no producen esa gran cantidad de bienes, no se vuelven archimillonarios los dueños de las empresas, pero los trabajadores viven mucho mejor que los trabajadores de Estados Unidos, mucho mejor que los trabajadores de Asia o de América Latina, tienen más prestaciones sociales. Ellos lograron encontrar durante mucho tiempo esa mitad, ese medio, ¿verdad? Donde había un sistema que no es igualitario total, pero por lo menos le da algo básico a todos. Todas las universidades públicas de Europa son las mejores universidades, son públicas. El sistema de salud es público. La gente paga muchos impuestos, los empresarios pagan muchos impuestos también, ¿verdad? Pero el Estado se los devuelve en estados de bienestar. Entonces, eso sí se logró, ese como intermedio entre el capitalismo y el socialismo, se logró en temas económicos y políticos. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? Como diría Link, no pueden haber dos glorias juntas, ¿va? Pues se puede hacer algo más o menos decente, ¿verdad? Se ha logrado en algunos países, incluso en América Latina, Costa Rica, Uruguay, tienen ciertos niveles, por eso se llaman la Suiza de América, ¿verdad? Porque tienen niveles de bienestar bastante altos. Excelente, Link, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? ¿No? Yo, licenciado, disculpe. Sí, Jocelyn, por favor. Es que todavía no me queda muy claro, entonces aquí en Guatemala nuestra sociedad sería una combinación de capitalista y socialista, o estoy mal. No, no. En Guatemala somos una sociedad capitalista. ¿Por qué no hay socialismo? Porque en el socialismo básico, los medios de producción no pertenecen a la gente. O sea, las fincas no es propiedad de alguien, las fábricas no son propiedad de alguien, sino que son propiedad del Estado. Son propiedad de todos, al final de cuentas. Eso es en el socialismo. En Guatemala somos un país capitalista, donde la propiedad privada es una cosa sagrada que le defienden las leyes, que defiende el Estado, y seríamos un capitalismo muy arcaico, un capitalismo donde hay monopolios, como dice Marisa, todavía hay un monopolio del cemento, hay solo 2 empresas telefónicas, hay solo 2 empresas de cerveza, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Pero vemos grandes empresas que tienen una gran cantidad de poder económico y los trabajadores que tienen poquito poder adquisitivo, poquito poder económico, y tampoco podemos decir que seamos una socialdemocracia, porque si fuéramos una socialdemocracia, que es como estar en medio de los dos, pues habría buenos salarios, habría una importante, el Estado sería muy grande, que da salud, da educación de calidad, donde la gente paga muchos impuestos, y aquí no estamos en esa situación, ¿verdad? Entonces somos un país capitalista, incluso diría alguien que ni siquiera somos capitalistas, que somos feudalistas, ¿verdad? Porque todavía hay en el campo, hay ejemplos de personas que trabajan como mozos colonos, y durante mucho tiempo en Guatemala, sobre todo en las fincas, hasta antes de la revolución de 1945, todavía la gente le pagaban con vales, y la gente solo podía gastar esos vales en la tienda de la finca. ¿Y de quién era la finca? Del dueño de la finca. ¿De quién era la tienda? Del dueño de la finca. O le daban vales y se endeudaba la gente y tenía que seguir trabajando, no recibía salario. O le pagaban con fichas que solo se podían gastar en las fincas, ¿verdad? Todavía hay
fichas que solo se podían, que estaban emitidas no por el gobierno, sino por la finca donde trabajaba la gente, ¿verdad? Porque solo ahí podían gastarse. La gente era como una sociedad feudal, donde le daban a la gente para vivir ahí, pero tenía que trabajar, toda su ganancia se iba para el dueño de la finca. Entonces, Guatemala ya superó en teoría esa parte. Somos una sociedad capitalista, pero en la práctica uno va a ver las fincas y todavía hay reminencias de este sistema feudal. Muy bien, ya me queda claro. Gracias, licenciado. Muy bien, con gusto. Como dice Heidi, la industria azucarera es un buen ejemplo del modo feudal. Ahí hasta niños trabajan. Ahora quieren lavarse la cara y están haciendo un poco más de labor social y responsabilidad empresarial para quedar bien con los gringos, porque son los gringos los que compran el azúcar. Entonces hay mucha gente gringa que dice no quiero comprar el azúcar si no tienen mínimos respetos laborales. Entonces ellos han intentado mejorar un poco esa situación, pero hasta hace pocos años la situación del campo sigue siendo una situación de explotación hacia el trabajador, ¿verdad? Entonces, sí, Guatemala es una sociedad capitalista con un alto grado de explotación, de desigualdad, e incluso de violaciones a los derechos laborales. En muchos lugares no se paga el salario mínimo siquiera, no se respeta eso, ¿verdad? Y en muchos lugares quieren quitarlo también, ¿verdad? Entonces, esa sería la situación. Bueno, hemos abarcado ya lo que quería abarcar en esta clase. La próxima clase, que es el jueves, vamos a abordar el tema de las clases sociales y les voy a mandar mañana, porque ahorita no lo busqué y no lo encuentro, el documento que vamos a utilizar para la clase de clases sociales y que tienen que leer para el primer parcial, ¿verdad? Entonces se los voy a mandar ahí por el chat, que tiene que ver con el tema de clases sociales. Gracias, Lee. Muy bien, quedémonos hasta ahí y nos vemos el día jueves. El jueves nos toca a las 5:30, ¿verdad? Siempre en este mismo enlace. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.